Bienvenidos a Propositional Logic. El día de hoy abordaremos el teorema del medio excluido en la lógica proposicional. Este teorema nos dice entonces que si tenemos P y esa es una proposición verdadera, podemos concluir entonces que P implica P, la negación de P o P, y P o la negación de P, que estas tres a su vez serán proposiciones verdaderas. Continuando con el teorema del medio excluido, que este nos dice que si P es una proposición verdadera, podemos concluir entonces que P implica P, la negación de P o P, y P o la negación de P. Este teorema, para poder dar esta afirmación, inicialmente debió haber sido demostrado. La demostración la abordaremos entonces mediante proposición y justificación. En toda demostración entonces, inicialmente, se deben escribir las hipótesis. En este caso, nuestra hipótesis será P. P es igual a nuestra hipótesis. P es igual a nuestra hipótesis. 2. Si recordamos entonces un poco el mecanismo deductivo, entre esos podemos encontrar los axiomas. Y entre todos esos axiomas, recordando el axioma de adjunción, nos dice entonces que P implica P o P. Esto se da entonces por el axioma de adjunción. En nuestro tercer punto, haciendo nuevamente uso de los axiomas, entonces podemos decir que P o P implica P, y eso se da entonces por el axioma de idempotencia. Ahora, para nuestro cuarto punto, si nos damos cuenta entonces, el consecuente de esta proposición es equivalente al antecedente de esta proposición, de tal manera que, haciendo uso del teorema de la transitividad, podemos decir que ese antecedente implicará a este consecuente, es decir, que P implica P, y esto se da por transitividad, teorema de transitividad, o también conocida como silogismo. De esta manera entonces podemos concluir P implica P, que es nuestra primera tesis. 5. Recordando entonces las definiciones, explícitamente la definición del condicional, entonces nos damos cuenta que transformaremos esto. Eso quiere decir, negamos el antecedente, que nos dará igual a no P. Cambiamos la implicación por una O una disyunción, entonces O, y el consecuente lo dejamos igual, de tal manera que nos quedará la negación de P o P, así concluyendo nuestra segunda tesis, y eso se da por definición del condicional. 6. Ahora, recordando un poco nuevamente los axiomas, entre ellos el axioma de la conmutatividad, tendremos entonces que la negación de P o P implica P o la negación de P. Esto se da entonces por el axioma de la conmutatividad. Para finalizar entonces, recordando la regla de inferencia modus poniendo ponens, que nos dice entonces que si tenemos una implicación y tenemos el antecedente de la implicación, podemos concluir entonces el consecuente. Llevando este análisis a la demostración que estamos elaborando, nos damos cuenta entonces que no P o P es equivalente a nuestro punto 5, de tal manera que podemos concluir el consecuente de esta proposición, es decir, P o no P. Esto se da por la regla de inferencia modus poniendo ponen entre los puntos 6 y 5. Así podemos concluir entonces nuestra última hipótesis. Con eso finalizamos entonces la demostración del teorema del medio excluido.
Gracias por habernos visitado y feliz tarde.